Bienvenidos al día 11. Bienvenidos al capítulo 9. Y hoy vamos a ver qué significa el espíritu y la falsa identidad. El ego busca reconocimiento, el espíritu busca transformación. Y el versículo de referencia está en Gálatas 5:16. Digo pues, andáis en el espíritu y no satisfacéis los deseos de la carne. Después de todo lo que había hecho en mi vida, hubo un momento en el que pensé que la batalla más difícil ya la había quedado atrás. Creí una vez que le entregué el control a Dios, todo sería mucho más sencillo. Sin embargo, con el paso del tiempo descubrí que la lucha más importante no estaba ocurriendo alrededor de mí, estaba ocurriendo dentro de mí. Durante años pensé que mis mayores obstáculos eran las circunstancias, las personas o las situaciones que enfrentaba. Creía que si ciertas circunstancias cambiaban, finalmente encontraría la paz que tanto estaba buscando. Porque todos enfrentamos esa batalla. Dios comenzó a mostrarme una verdad mucho más profunda. Muchas veces el verdadero conflicto no está fuera de nosotros, sino en la forma en que respondemos a lo que sucede dentro de nuestro corazón. La Biblia describe esa realidad como una lucha constante entre la carne y el espíritu. No se trata únicamente de una batalla contra determinados comportamientos, sino de dos maneras completamente distintas de vivir. Una intenta dirigir la vida desde el miedo, orgullo, control y la necesidad de demostrar constantemente su valor. La otra aprende a descansar en Dios, a depender de su dirección, a vivir desde la identidad que Él ya estableció para su vida. No solamente en las grandes decisiones de tu vida, sino también en lo cotidiano, en la manera en que reaccionamos cuando alguien nos hiere, en la manera en que respondemos a las críticas, a las decisiones que tomamos cuando sentimos miedo o a los pensamientos que alimentamos cuando las cosas no salen como esperamos. Con el paso de los años comprendí que detrás de muchas reacciones existe una pregunta silenciosa que casi nunca nos detenemos a responder. ¿Quién soy realmente? Porque una persona no tiene clara su identidad, termina buscando en todas partes aquello que solamente Dios puede darte. Busca reconocimiento para sentirse valioso, éxito para sentirse suficiente, control para sentirse seguro y la aprobación para creer que finalmente pertenece. Sin darse cuenta, comienza a construir una versión de sí misma basada en aquello que hace, en lo que logra y en las opiniones de los demás. Durante mucho tiempo yo también viví de esa manera. Amaba a Dios sinceramente y deseaba agradarlo, pero todavía existía áreas de mi vida donde seguía intentando demostrar mi valor. Había una parte de mí que sentía la necesidad de resolver los problemas de todos, de tener siempre las respuestas correctas y el control de aquello que estaba fuera de mis manos. En aquel momento pensaba que eso era fortaleza. Hoy entiendo que en muchas ocasiones era el reflejo de heridas, inseguridades que todavía necesitaban ser restauradas por Dios. Esa comprensión cambió profundamente mi manera de verme a mí misma. Descubrí
que la verdadera batalla espiritual no consiste solamente en vencer determinadas conductas, sino es que permitir que Dios transforme la identidad desde la cual vivimos. Permitir que el ego luche constantemente por demostrar quién es, y el Espíritu nos recuerda quiénes ya somos delante de Dios. Esa diferencia cambia completamente la vida. La falsa identidad que nace de las heridas. Con el paso de los años, mientras estudiaba comportamiento humano, sanaciones emocionales y diferentes procesos de transformación, comencé a observar un patrón que se repetía una y otra vez en las personas que llenaban a mi consulta. Detrás de muchas conductas había una historia. Detrás de muchas relaciones existía una herida. Y detrás de muchas luchas había una identidad que habían construido sobre experiencias dolorosas y sobre la verdad de Dios. Comprendí que las heridas no sanadas tienen la capacidad de construir falsas identidades. Una persona que experimentó rechazo puede llegar a creer que la necesidad de aprobación de todos para sentirse valiosa. Quien creció sintiéndose insuficiente puede pasar gran parte de su vida intentando demostrar que merece ser amado. Alguien que vivió abandono puede desarrollar una necesidad constante de controlar sus reacciones por miedo a volver a quedarse solo. Y quien fue herido por la crítica puede llegar a construir una imagen de perfección para evitar sentirse vulnerable otra vez. Desde afuera, todas esas conductas parecen diferentes. Sin embargo, en el fondo nace el mismo lugar, una identidad que ha olvidado quién es y busca desesperadamente encontrar su valor fuera de Dios. Quizás por eso muchas personas viven agotadas, porque Dios les haya perdido demostrar constantemente su valor, sino porque ellas mismas sienten que todavía tienen que ser aprobadas, intentar ser las mejores en todo. Buscan reconocimiento, se esfuerzan por complacer a los demás o cargan responsabilidades que nunca les correspondieron. Creyendo así, encontrarán la seguridad que tanto anhelan. Pero ninguna de esas cosas pueden llenar el vacío de identidad. Porque el problema nunca ha sido la falta de capacidad, de inteligencia o de oportunidades. El problema aparece cuando intentamos construir nuestra identidad sobre algo que puede cambiar en cualquier momento. Los logros pueden desaparecer. El reconocimiento puede terminar. Las personas pueden fallarnos. Las circunstancias pueden cambiar. Y cuando nuestra identidad depende de cualquiera de esas cosas, inevitablemente también nuestra paz se vuelve inestable. Por eso comprendí que Dios nunca comienza a transformarnos únicamente la conducta. Muchas veces queremos cambiar lo que hacemos, mientras que Dios quiere sanar aquello que desde donde vivimos. Intentamos dejar de controlar, pero no confrontamos el miedo que nos impulsa a hacerlos. Queremos dejar de buscar aprobación, pero no permitimos que Dios sane el rechazo que llevamos dentro. Deseamos reaccionar con paz, pero seguimos creyendo las mismas mentiras acerca de nuestro valor. Por eso, la verdadera transformación no consiste simplemente en comportamientos, mejorarlos. Consiste en permitir que Dios llegue hasta las áreas más profundas de tu corazón.
sane las heridas que moldearon nuestra identidad y nos enseñe a vernos como Él nos ha visto. Porque cuando nuestra identidad deja de construirse sobre las heridas y comienza a descansar con el amor del Padre, ya no vivimos intentando demostrar quién somos. Empezamos por fin a vivir desde la libertad y saber quién ya somos en Cristo. Porque los frutos revelan quién gobierna nuestra vida. Mientras reflexiona sobre todo esto, hubo una enseñanza de Jesús que comenzó a cobrar un significado completamente nuevo para mí. En Mateo 7:16 dice: por sus frutos los conoceréis. Durante mucho tiempo leí ese versículo pensando únicamente en la identidad de otras personas. Sin embargo, un día comprendí que también era una invitación a mirar mi propio corazón. Antes de preguntarme cómo estaba viviendo los demás, debía preguntarme qué fruto estaba produciendo en mi vida. Tarde o temprano, aquello que gobernaba nuestro interior termina manifestando nuestras palabras, nuestras decisiones, nuestra relación y nuestra manera de enfrentar la vida. Podemos esforzarnos por aparentar algo durante mucho tiempo, pero el corazón siempre determina revelando a través del fruto que produce. Por eso el apóstol Pablo describía dos maneras completamente diferentes de vivir. La primera es una vida gobernada por la carne. Es decidir por esa naturalmente que intenta vivir independiente de Dios. Es una vida dirigida por el ego, por las heridas no sanadas, por el miedo, por la autosuficiencia, por las necesidades de controlar a aquellos que solo Dios puede sostener. Las Escrituras dicen en Gálatas 5:19: y manifiestos son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, ira, contienda, disensiones, herejías, envidia, homicidios, borracheras, orejías y cosas semejantes a estas. Al leer esta lista comprendí algo que antes no había visto con claridad. Muchas de esas conductas tienen una misma raíz. Un corazón intenta vivir separado de Dios. Detrás de los pleitos suelen esconder el orgullo. Detrás de los celos, las inseguridades. Detrás de la ira, heridas que nunca fueron restauradas. Detrás de la necesidad de control, el miedo de perder aquello que creemos indispensable. En contraste, cuando el Espíritu Santo gobierna nuestra vida, comienza a aparecer frutos completamente diferentes. La Biblia es clara y dice en Gálatas 5:22: mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, benignidad, fe, mansedumbre, templanza. Observa que Pablo no habla de varios frutos, sino de un solo fruto que se expresa en diferentes maneras. Cuando permaneces conectado a Dios, el amor comienza a reemplazar el egoísmo. La paz vence la ansiedad. La paciencia ocupa el lugar de la desesperación. La mansedumbre sustituye la necesidad de control. Poco a poco dejamos de reaccionar desde nuestras heridas y aprendemos a responder desde el carácter de Cristo. Por eso comprendí que la verdadera evidencia de una vida transformada no es cuánto conocimiento hemos acumulado, ni cuántos años llevamos caminando con Dios.
La evidencia está en el fruto. No se trata únicamente de saber más acerca de Dios. Se trata de parecernos cada día más a Él. Y esa comprensión me llevó a acercarme a una pregunta que todavía hoy procuro responder con honestidad. ¿Qué fruto está produciendo mi vida? ¿Estoy reaccionando desde la herida? ¿Estoy reaccionando desde el espíritu? ¿Desde el miedo o desde la fe? ¿Desde la necesidad de control o de confianza? ¿Desde el orgullo o desde la humildad? Con cada día, aún en esa decisión más pequeña, elegimos quién va a gobernar nuestro corazón. Elegimos si queremos responder desde nuestras heridas o permitir que el Espíritu Santo transforme nuestra manera de vivir. Elegimos si escuchamos la voz del ego o la voz de Dios. Elegimos si caminamos guiados únicamente por lo que vemos o aprendemos a vivir en fe. Y esas pequeñas decisiones repetidas día tras día, las que terminan moldeando la persona en que nos convertimos. Después de todo lo que Dios ha hecho en mi vida, he llegado a una conclusión que cambia por completo la manera de entender la transformación. La batalla más importante nunca ha sido contra circunstancias, tampoco contra las personas que nos rodean. La batalla más profunda siempre ha sido por nuestra identidad. Cada día el mundo intenta decirnos quiénes somos. Nos hace creer que nuestro valor depende de nuestros logros, de nuestra apariencia y de nuestra productividad, del reconocimiento que recibimos o de las opiniones de los demás. Y cuando aceptamos esa voz como verdad, termina viviendo en una búsqueda interminable de aprobación, éxito o control, creyendo que algún día será suficiente. Pero nunca lo es, porque ninguna identidad construida fuera de Dios puede sostener el peso de una vida. Nuestra identidad no nació el día en que obtuvimos un reconocimiento, alcanzar una meta o fracasar en el intento. Tampoco depende de nuestras heridas, de nuestros pasados o nuestros errores que hemos cometido. Nuestra verdadera identidad comenzó mucho antes de todo esto. Comenzó en el corazón de Dios. Por eso, transformarnos en el Espíritu no consiste únicamente en cambiar nuestras conductas. Va mucho más profundo. El cambiar nuestra manera en que nos vemos a nosotros mismos, para que podamos vivir desde la verdad y no desde las mentiras que el dolor nos hizo creer. Cuando comprendemos esa realidad, dejamos de luchar desesperadamente por demostrar nuestro valor. Ya no necesitamos que los demás validen nuestra importancia, porque sabemos que nuestro valor fue establecido por aquel que nos llama sus hijos. Ya no vivimos intentando controlar las circunstancias para seguir adelante o sentirnos seguros, porque nuestra seguridad descansa en la fidelidad de Dios y no en lo que ocurre a nuestro alrededor. El ego siempre exige más reconocimiento, más éxito, más control, más pruebas que somos suficientes. El Espíritu, en cambio, nos invita a descansar. Nos recuerda que ya somos amados, ya somos aceptados y ya pertenecemos a la familia de Dios por su gracia y no por nuestros méritos. Después de todo este camino, creo que la pregunta más importante ya no es cuánto sabes acerca de Dios, sino
desde dónde estás viviendo. ¿Estás viviendo desde la herida o desde tu identidad? ¿Desde el miedo o desde la confianza? ¿Desde la necesidad de demostrar quién eres o desde la seguridad de saber que eres un hijo de Dios, una hija de Dios, profundamente amada por tu Padre? Porque la respuesta de esta pregunta cambia la manera en que enfrentamos cada área de nuestra vida y quizás allí se encuentre uno de los regresos más importantes al origen. No el regreso a un lugar, sino el regreso a la identidad del diseño. Para ti ese será el principio. Porque cuando el Espíritu Santo ocupa el lugar que responde a nuestro corazón, dejamos de construir una falsa identidad para construir y sentirnos valiosos y comenzamos por fin a vivir desde el verdadero valor de quién somos en Cristo. Y cuando eso sucede, el ego deja de gobernar nuestra vida. El Espíritu comienza a producir su fruto y descubrimos una verdad que ninguna otra fuente puede ofrecer. Esa es la verdad para la cual fuimos creados desde el principio, ser hijos de Dios. Si te gustó, dale like, comparte y envía esto a alguien que le puede servir. Bendiciones.